Los equipos de sobrecarga en Genshin Impact antes eran: pon un H-Bruce y pon ensaladas al azar. Pero ahora con During tenemos la gran suerte de equiparar la bajada de resistencias a la poderosísima bajada de resistencias de Scoffy. Un 55% si todo el equipo es hidro y crío. Chebruce ya de base bajaba un 40% las resistencias a ambos elementos como el sombra verde. Y ahora During baja un 20% más. Si no hay otro personaje de la Aquelarre, lo que haría un 60%, y un 35% más, lo que haría un 75% total de bajada de resistencias junto a Chebruce en los sobrecargas. Uno de los equipos que más ha mejorado con During, Chebruce, los bufos de la Aquelarre y el nuevo meta en general son los sobrecargas. Y Hoyoverse es listo y lo sabe, y por eso llega Varesa en la segunda mitad de esta versión. Damas y caballeros, la comunidad ha votado en el vídeo de equipos de During que el siguiente vídeo que haga sea la mejora y el nuevo prime de las variantes de sobrecarga. Las variantes de Klee haciendo más daño que Arlequino, las variantes de Razor haciendo más daño que la mayoría de carries electro, menos Flints y Varesa, y las variantes de Varesa con During. Bienvenidos a la enciclopedia general de las nuevas variantes de equipos de sobrecarga. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, dejar vuestros puntitos del hype que ayudan muchísimo a crecer el vídeo. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play, y para enteraros de todos los sorteos, de las mejores bases de datos de personajes, de las tier list y build resumidas del canal y todas las noticias de leaks y de cualquier cosa oficial de Genshin. Página web, link aquí abajo en la descripción. Gracias por haber tumbado los servidores de la página web. Ya tenemos otros, ya lo comentan otros vídeos. Sois increíbles. Otro proyecto lanzado por el canal, otro proyecto que hacéis que sea un éxito. Muchísimas gracias. Y que aproveche si estáis comiendo, o gracias por estar ahí, sea lo que sea que hacéis detrás de la pantalla mientras nos veis. Bienvenidos, invitados a los streams. Recordad que ahora haré un par de streams por semana, 3 a lo mucho, pero seguro tenemos una cita el día que resetea la conflagración Estigia, así que nos vemos el miércoles que resetea la conflagración Estigia, y vamos con los equipos de sobrecarga. Pues bien, voy a centrar el vídeo en 3 equipos principales que obviamente todo el mundo me ha pedido, que serían equipos de Klee, aunque Klee, disclaimer, tiene una variante distinta con monopiros sin tener electros y sin Chebruce, y los vaporizados inversos con Furina, Klee, During y Bennett, que Bennett puede bufar todo el daño de Klee, que no es poco ahora con los bufos. Pero obviamente hablaré de la variante de sobrecarga, y si hay muchos votos o muchos comentarios, igual hago un vídeo aparte solo de Klee. Vamos a hablar del Razor sobrecarga, que ya lo estuve probando el otro día en stream, y no en condiciones óptimas porque no está su nuevo set todavía y no tengo un set de Son de antaño en Chebruce. Y por supuesto vamos a hablar de las nuevas variantes de equipos de Varesa, que también ahora superan a Arlequino, cosa que antes no hacían los equipos de Varesa, y ahora Varesa tiene un nuevo pick espectacular, sumado a que en la conflagración Estigia que resetea este miércoles, igual mañana desde que veáis este vídeo aproximadamente, hay un enemigo que te va a dar 600% extra de ataque en cada descendente para que literalmente juegues descendentes, que es esta peonza que está aquí en pantalla. Dejadme en los comentarios cómo llamáis a la peonza gravitacional, al bicho de los descendentes, al ovni que te hace pegarle sentones. Pues va a brillar muchísimo Varesa y los equipos de descendentes en la conflagración contra este enemigo por el pedazo de bufo que te da. La gente va a estar jugando y vais a ver unos números descomunales de Varesa metiendo 1 millón por sentón seguramente. Es una locura lo que vais a ver con esto. Pues bien, empezamos con las sobrecargas globales y Klee. Resumen. Lo que os he dicho ahora, y creo que las personas que juegan Genshin han entendido y aprendido muchísimo sobre lo importante y lo fuerte que son las bajadas de resistencias, pues ahora tenemos una bajada de resistencias espectacular, bastante sin sentido además, de las bajadas de resistencias 40% de Chebruce, más el 20 o 35% bajas resistencias de During, que hace un total de un 75% bajas resistencias, superior al 55% de Scoffy, que ya de base Scoffy ya sabéis que rompe los permafrost.
Ghost. Y os hago un guiño muy importante, Flints es tan poderoso con su C2 porque Flints también baja, si no recuerdo mal, un 35% las resistencias electro y Sakarosa otro 40% con el sombra verde, con lo cual los enemigos también tendrían otro 75% de bajar resistencias electro con Flints C2. Por eso es que hay muchos equipos que están en el top porque se pueden beneficiar de esto. Pues bien, los sobrecargas con la representación máxima de Varesa acaban de ascender literalmente aproximadamente al sexto, quinto puesto de mejores equipos del juego, solo superados por Nefer, Flints y sus variantes con Columbina que ya está filtrada a futuros, Skirk y Mawika. Y obviamente no Mawika sobrecarga, sino Mawika derretidos. Esto hace que si tú pones cualquier combinación de Electros y Pyros y teniendo en cuenta que existe Durin, intentando utilizar alguno de los personajes bufados nuevos de la Aquelarre, como Fischl, que le da 45% de ataque al personaje en campo y 45% de ataque a sí misma con su nuevo bufo, más los bufos de Durin, más cualquier otra cosa, es decir, a quien le guste Clorinde, Clorinde, a quien le guste Raiden, Raiden, sobrecarga, quien lo tenga C2, C3, pues jugar Raiden, Chebrews, Durin. Y de último un personaje más de la Aquelarre que estaría bueno que fuera Fischl, en este caso ya no Sara, como una subvariante de sobrecarga del hipercarry que se jugaba antes de Raiden, Bennett, Chebrews, Sara, se jugaba una subvariante del hipercarry que no estaba nada mal en sobrecarga con Chebrews, pues ahora estaría mejor que fuera con Fischl por activar el bufo de la Aquelarre. Hace que cualquier combinación, como dije antes, de una ensalada loca de cualquier cosa que os imaginéis de Pyro y Electro, brille, pero brilla más todavía por los bufos. Y ahí vamos a Klee. Klee en el campo junto con Durin y Chebrews son 3 Pyros, con lo cual hay que meter un Electro. Adivinen qué Super Electro combina bastante bien en estos equipos y también tiene consonancia de la Aquelarre. Efectivamente, Jae-Miko. Todos estábamos pensando en Jae-Miko. A ver, realmente Fischl no está mal aquí, pero también es cierto que como ya tienes dos personajes de la Aquelarre que son Durin y Klee, como Electro fuera del campo puedes poner alguna otra cosa. Si te gusta mucho Jae-Miko, la propia Fischl o cualquier Electro fuera del campo que golpee, que os imaginéis que os pueda llegar a gustar y que tenga, digamos, una capacidad de golpes recurrentes para activar las sobrecargas tranquilamente, ¿no? El ojo de Raiden y haces como una rotación invertida con Raiden tirando la ulti pero rotando rápido y cosas así, ¿no? Pero Klee en estos equipos ha mejorado muchísimo. ¿Son los mejores equipos de Klee? Si tenemos Durin C2 y Klee C2, que Klee baja las defensas un 30% de los enemigos y Durin mete un 50% de bono daño Pyro y Electro en este caso de los equipos de sobrecarga a todo el equipo, posiblemente, pero Klee, como he explicado antes, tendría una variante de equipos que no está en el vídeo, que son vaporizados inversos con Furina C2, Durin Bennett, o los monopiros si hablamos pues también del nuevo Venti, de igual las combinaciones de full Anemo o sobre todo Durin, Bennett, Klee y alguna otra cosa que reaccione, etcétera. Así que no está nada mal, pero nos vamos al siguiente equipo a explicar, que es el equipo de Razor, donde os comento la rotación porque lo estuve jugando el otro día en stream. ¡Y madre mía! ¡Dios de mi vida! No estoy exagerando la reacción. ¡Youtuber exagera! Típico para la retención. No, señores, es de verdad lo que vi el otro día. Pues bien, os explico contexto de este equipo. Es el equipo Prime, tiene dos variantes. Está Razor, Bennett tiene ser C6 para imbuir a Razor, Chebrews por el tema de la sobrecarga. Y aquí se puede jugar, el Prime del equipo es con Durin, pero se puede jugar con Fischl. Y tendríamos con Fischl una variante de full 4 estrellas, donde automáticamente a día de hoy Razor se convierte en el mejor carry y tiene el mejor equipo de 4 estrellas del juego. Y le quita la corona a Gaming, al equipo de derretidos inversos de Gaming, Diona, Rosaria, Bennett. Y luego por ahí también estaría algún Hyperloom de Cookie, Shinkyu y un par de Dendros, pero los Hyperloom dentro de lo que cabe la gente suele jugarlos con algún 5 estrellas como Nahida, como Lauma y como algunas otras combinaciones. Pues bien, y el futuro con Columbina DPS en campo haciendo los Blooms lunares en variantes de Hyperloom puras, porque Columbina no pasa como Nefer, que inhabilita que los núcleos estallen. Pero eso es otra conversación y otro vídeo distinto. Pues bien, un segundo, que toca algo que no era. Ahora. Pues bien, los equipos de Razor en sus dos variantes son una salvajada. Primero tenemos el full 4 estrellas, que estaréis viendo gameplays por aquí, que estuve jugando otro día en directo. Y sí, automáticamente se convierte en el mejor equipo de full 4 estrellas con todo C6. Y Razor, aquí os comento dos cosas interesantes. Número uno, ahora Razor con la nueva C6 de 10 de probabilidad, 50 daño crítico y la nueva pasiva para poder tener más generación de energía, con unos 140 de recarga y con esta C6 pudiendo capear la proporción con 70-80
de probabilidad y casi llegando a 250 más de daño crítico, abusa de los multiplicadores como os expliqué continuamente en un montón de sitios. Yo conseguí para testear estos equipos un Razor incluso mejor, con 140 de recarga, llegué a 92 de probabilidad y a 260 de daño crítico, que estará por aquí en pantalla porque todo esto lo hice en stream. Este Razor que veis en pantalla, el set iba 2 y 2, 2 del set de Arlequino, 18% de ataque, y 2 del set de Gladiador, 18% de ataque, es un total de 36% de ataque. Aquí viene el primer disclaimer. Estos dos equipos que acabo de probar no estaban del todo bien construidos. ¿Por qué? Porque mi Durin lleva ahora mismo nobleza. Sabéis que hay un nuevo set de Aquelarre que va a dar 20 de probabilidad y 43% de ataque a los personajes de Aquelarre que lo lleven si hay 2 personajes o más que activen la consonancia nueva. ¿Qué significa eso? Que número 1, teniendo nobleza en Bennett, nobleza en Chevreuse y nobleza en Durin, estaba el equipo súper mal construido porque Razor iba 2 y 2. Ahí la realidad es que de lo que estáis viendo del equipo Prime, que ahora hablo del equipo Prime con Durin, Razor debería llevar el nuevo set de Aquelarre, con lo cual ahora tengo 36 de ataque en el set y debería tener 43 de ataque, 20 de probabilidad, con lo cual he calculado que puedo llegar a más de 80 de probabilidad y 300 de daño crítico con suficiente recarga, con lo cual Razor haría mucho más daño. Durin, fuera del campo, ahora mismo a nobleza, y como Bennett y Chevreuse también llevan nobleza, es como si no llevara set, con lo cual Durin, cuando tenga ese nuevo set exactamente igual, también estará haciendo una burrada absoluta más de daño en este equipo. Bennett seguirá llevando nobleza y adivinen, Chevreuse también lleva nobleza. Debería llevar el set de Son de antaño, con doble vida y casco de healing bonus o triple vida. Bueno, la construcción de Chevreuse, que está la build por ahí. Dejadme en los comentarios si queréis que actualice la build de Chevreuse. ¡Sorpresa! Este equipo estaba deleteando los bosses en una sola rotación prácticamente, sin esperárnoslo nadie de los que estábamos aquí, con todo el equipo mal construido. Y lo mismo aplica para el full 4 estrellas. Pues en este caso con Fish, el compañero dorado no está mal, pero Razor debería llevar el set nuevo y Chevreuse son de antaño. Rotación y conclusiones finales de este equipo. Mucho mejor de lo que me esperaba y definitivamente Razor en este equipo supera al resto de carries electro, menos a Varesa y a Flins. Básicamente la rotación es 1000 veces mejor con Durin. Con Fischl se complica porque hay que tirar el cuervo dentro de la ulti de Bennett, con lo cual pierdes unos segundos de la ulti de Bennett para que Razor se imbuya de piro y pegue. Pero básicamente es elemental de Razor. En el caso de jugar a Durin, que es la rotación óptima con su equipo Prime, elemental de Razor ya aplicas Electro, elemental modo soporte de Durin y luego la ulti. Aquí entramos con Chevreuse y solo hay que tirar la elemental. La ulti en este caso no sirve para nada, aunque la puedes tirar para cada daño, pero solo elemental cargada de Chevreuse. Y aquí entramos con Bennett, tiramos la ulti con Bennett para absorber las partículas de Chevreuse y la elemental, y ya entramos con Razor haciendo elemental, ulti, elemental. Y aquí viene la cuestión. Estuvimos investigando y testeando si hacemos más daño tirando las elementales al cooldown o si tiramos totalmente el combo continuamente de 1, 2, 3 dash, 1, 2, 3 salto, 1, 2, 3 dash, 1, 2, 3 salto sin tirar elementales. Y para nuestra sorpresa hacíamos infinitamente más daño si no tirábamos más elementales. Con lo cual el nuevo combo de Razor es elemental, ulti, elemental, 3 normales y puedes cancelar o con un dash o con un salto como tú quieras, pero 3 normales, cancel, 3 normales, cancel, 3 normales, cancel, 3 normales, cancel. Y es tan fácil de golpear con Razor hasta que se acabe la ulti de Bennett. Una vez se acaba la ulti de Bennett, vuelves a cambiar a Durin, elemental, elemental, ulti, elemental cargada de Chevreuse, ulti de Bennett, elemental, y otra vez entras con Razor, elemental, ulti, elemental, 3 normales, cancel, 3 normales, cancel, 3 normales, cancel. Una salvajada de daño, estaréis viendo los gameplays. Luego, lo mismo con Fischl. Pues bien, con Fischl hay que iniciar tirando una elemental de Razor para aplicar Electro. Luego aquí sí hay que tirar la ulti de Chevreuse, que la ulti es la que activa la sobrecarga para tener la bala, la pasiva activa de Chevreuse. Luego después de la ulti de Chevreuse ya salta una sobrecarga, ya tenemos la pasiva, tiramos la elemental cargada de Chevreuse. Aquí entraríamos con Bennett, ulti elemental, absorbiendo las partículas de Chevreuse. Y aquí viene donde la rotación se fastidia un poco por ser full 4 estrellas el equipo. Y es que aquí después de Bennett, ulti elemental, entraríamos rapidísimamente con Fischl, tiramos el cuervo y entramos con Razor a aprovechar o a intentar aprovechar 10 segundos de la ulti de Bennett y los 12 segundos del cuervo de Fischl. El daño sigue siendo altísimo, pero obviamente tienes 2 segundos menos de la ulti de Bennett que has perdido entrando con Fischl a tirar el cuervo, porque el cuervo hace snapshot, con lo cual tienes que tirarlo después de la ulti de Bennett. Y luego la rotación es igual. Razor, elemental, ulti, elemental, y 3 normales cancel hasta que se te acabe la ulti de Bennett. Una vez se acaba la ulti de Bennett te desimbuyes de piro en los básicos de Razor. Y una vez se acaba la ulti de Bennett, en el caso de este equipo me he dado cuenta que como Razor tiene 20 segundos de cooldown,
hay que quedarse pegando un poquito más, aunque sea los mandoblazos físicos de Razor, porque si cambias automáticamente en la que se acaba la ulti de Bennett y rotas todo el resto del equipo perfecto, cuando vuelves a entrar con Razor te faltan 2 segundos para volver a tirar la ulti y vas muy descoordinado. Entonces hay que quedarse pegando una tercera, digamos, cadena, una última cadena de 3 normales, aunque estés pegando físico con los ataques normales. Y ahí ya, una vez tengas la ulti de Chevreuse, después de Razor vuelves a entrar con Chevreuse, ulti para la sobrecarga, elemental cargada, ulti elemental de Bennett, cuervo de Fischl en la segunda rotación con la ulti para recolocarlo dentro de la ulti de Bennett para que haga snapshot y otra vez combo de Razor. Es un pelín más incómodo, pero sigue siendo un equipo de 4 estrellas sin sentido. O sea, espectacular y buenísimo. Y aquí la consonancia la activan Fischl y Razor, porque Bennett y Chevreuse no son personajes de la Aquelarre. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora sí, damas y caballeros, el nuevo Prime de los equipos de Varesa. Aquí hay un dilema muy interesante. Simplemente deciros que aunque Mavuika esté hecha para literalmente jugar un equipo de Natlan con Varesa en el tradicional Varesa Yansan, Mavuika Chevreuse, Mavuika en este equipo, como expliqué en otros vídeos, sobre todo en el equipo de Durin, lo voy a resumir mucho, tiene algunos problemillas. A igualdad de constelaciones con Durin, el daño objetivo de la mayoría de personas que el equipo lo juegan de forma convencional y una rotación común, va a ganar Durin. Gana Durin, aunque no actives la consonancia, haciendo que las resistencias bajen un 35% y no solo un 20%. Pero ocurre una cosa, y es que si tú juegas el equipo de Mavuika con Varesa y aprendiste a hacer la rotación complicada de Mavuika, donde haces un cancel de cargados y metes durante unos 2 o 3 segundos como 5 cargados haciendo un daño brutal aparte de la ulti, entonces igual ahí Mavuika compite muy fuertemente con Durin, simplemente con el desempate, en mi opinión, de que es mejor separar a Mavuika de ese equipo y jugarlo en un equipo de Mavuika derretidos con Bennett, Zitlal y Xilonen, y no compites con los soportes, no se chocan los soportes entre sí, con lo cual está perfecto porque Varesa no utiliza Bennett, y desligar ahí a Mavuika. Pero si no tienes en cuenta esta pedazo de rotación donde Mavuika pues aprendes a buguear bien los cargados y sobre todo con C1, C2, entonces Durin gana en todos los aspectos. La C0 de Mavuika hace que fuera del campo solo tengas 12 segundos de golpeos de Pyro, Durin son 20, no tienes la baja de resistencias, tienes el set de Notcry, pero hay otro en contra de Mavuika, y es que básicamente la rotación con Mavuika sería el daño máximo. Mavuika llevar el set de pergamino, Yansan llevar un set de nobleza extraño, porque no mucha gente juega Yansan nobleza, y Chevreuse llevar el son de antaño. ¿Qué ocurre? Que si ya juegas Durin en el futuro, y aquí viene la conversación interesante, va a llevar su set de DPS, pero no va a activarlo si no tienes 2 personajes de la Aquelarre, pero sí que Yansan llevaría pergamino y Chevreuse nobleza y te quedas muy tranquilo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que a día de hoy, a pesar de que lleves un Durin nobleza, Yansan pergamino, Chevreuse son de antaño, que ya supera en igualdad de condiciones a Mavuika, salvo por la rotación esta rara de Mavuika que no mucha gente juega en general, ocurre una situación muy importante, y es, aún falta testear, pero se puede calcular el día de mañana si el Prime de Varesa ya no es con Yansan y es con Fischl. Os explico. Yansan da un buffo de ataque espectacular. La C2 da otro 30% de ataque a Varesa. Y por último la C6 da 30% de daño infligido. Esto es un buffo espectacular muy difícilmente superable. Pero el set de DPS fuera del campo de Durin
si tienes un personaje de la Aquelarre que vamos aquí a traer a Fischl a la ecuación, hace que ya no baje un 20, baje un 35% las resistencias y el set son 43% de ataque, 20% de probabilidad, lo que haría que Durin haga bastante más daño, pero bastante más daño de lo que hace ahora comúnmente. Y Fischl le da 44%, 45% de ataque al personaje en campo, a sí misma, más el propio daño de Fischl fuera del campo, que todos sabemos ya que es una salvajada. ¿Esto mejoraría a Yansan con Mabuika o a Yansan con Durin? Aquí viene el debate. Y toca comprobarlo y calcularlo, porque los cálculos iniciales dicen que si tú tienes Durin con constelaciones el nuevo set y Fischl C6, solo superaría a Yansan si Yansan no es C6 o incluso la C2, que la C2 ya da 30% de ataque, cosa que Fischl da 45%, pero el daño de Fischl obviamente compensa el daño que no tiene Yansan, porque Yansan no hace daño, solo bufa a Varesa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que falta testear, pero que el techo actual de Durin, aun jugando con Yansan y algún otro set alternativo, sigue siendo mejor que Mabuika igualdad de constelaciones. Es una locura. Y Mabuika la puedes liberar para ser carry de otro equipo, así que el nuevo techo de los equipos de Varesa es indiscutiblemente con Durin, y de hecho a día de hoy Varesa, gracias a Durin, si tenéis Durin C2, ahora Varesa supera a los equipos de Arlequino a igualdad de constelaciones, sobre todo porque a Arlequino le pasa lo que os explicaba, ya no solo el tema de Klee, sino que el best in slot de Arlequino es Furina, Citlali y Silonen, y normalmente Furina la estás jugando con Skirk y Citlali y Silonen la estás jugando con Mabuika carry, porque es un equipo con mucho más DPS a igualdad de constelaciones. Así que Varesa, Yansan, Durin, Chebrus, y aquí dejo la puerta abierta, toca testear cómo evolucionaría y se activaría el set de la 6.3 en Durin para que Durin haga mucho más daño en este equipo fuera del campo y baje 35 en vez de 20% de resistencias si usamos a Fischl en vez de Yansan, y cómo serían los cálculos. Creo, como digo inicialmente, que solo superaría a Fischl C6 si no tenéis Yansan C6. ¿Qué ocurre? Que es verdad que mucha gente no tiene Yansan C6, con lo cual le cuadraría a mucha gente jugar Varesa, Fischl, Durin, Chebrus con C6 de Fischl. Por ahora, Durin es una salvajada. ¿Cuál es la rotación? Pues súper parecida a la anterior. Un básico, un ataque normal de Varesa, elemental, ulti, modo soporte dragón blanco de Durin para bajar resistencias, ulti, elemental cargada de Chebrus, aunque no haría falta tirar la ulti de Chebrus, al igual que los otros equipos, porque pierdes un poco de tiempo. Y después de la elemental cargada de Chebrus, entras con Yansan, elemental, ataque normal para que haga un cargado, ultimate, y entramos con Varesa. Si Varesa es C0 o C1, haces elemental sentón, ulti, elemental sentón, ulti otra vez, y aquí deberías rotar, pero mucha gente alarga la rotación si quiere acabar la sala del abismo o le viene de una u otra forma bien alargarla y que se vuelva un poco más versátil. Lo normal sería aquí rotar. ¿Que tenéis C2? Sabéis que los que tenéis C2 la rotación de Varesa cambia y sería todo igual, pero al entrar con Varesa es elemental sentón, ulti, elemental sentón, ulti, elemental sentón, ulti, elemental sentón, ulti 4 veces, y luego lo puedes alargar una sexta, o sea, una quinta o una sexta, pero realmente el resto del equipo ya tendría el cooldown para volver a rotar. Entonces, viva Varesa, señores. Yo la tengo C1, la sacaré C2 seguramente, y tenemos un nuevo prime del sobrecarga, y el sobrecarga a día de hoy podría llegar a estar entre el quinto y sexto mejor equipo del juego, como digo, solo por debajo de Nefer y Flins en su prime con la futura Columbina, y Mabuika y Skirk siendo a día de hoy las reinas indiscutibles de Genshin Impact. ¡Poquito más! Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, después de el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.